episodio número 2628. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre con broche de oro de esta poderosa lección. La lección número 4, compartir la misión de Dios, con el texto a memorizar de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Al final del programa estaremos compartiendo los diferentes detalles en relación a esta gran cena concierto de Radio Oasis de Esperanza, y a la vez vamos a estar también viendo en este transcurso de esta lección lo que es el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, además de también lo que es un breve repaso de todo lo que hemos estudiado durante la semana. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, bendice a nuestros oyentes y en la persona de ellos a sus familias, para que juntos podamos no solo estudiar, sino también aplicar y compartir lo aprendido. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como en cada cierre, se hace primero algunas recomendaciones de algunas lecturas. En este caso, se encuentran varias citas dentro del capítulo 12 del libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 12 titulado Abraham en Canaán. De hecho, ese es el libro que hemos estado estudiando toda esta semana, junto con la palabra de Dios en Génesis, en los diferentes capítulos 18, 19, pero en este caso, noten lo que dice esta interesante cita. El amor por las almas, a punto de perecer, inspiraba las oraciones de Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que todos los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Debemos sentir odio por el pecado, pero compasión y amor por el pecador. Y claro, haciendo un paréntesis, eso es lo que hace Dios. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Continuando con esta interesante cita, menciona que en derredor de nosotros hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrevino a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? Es sumamente interesante. Esta cita no termina, pero quiero comentar también al margen que lo que está mencionando aquí es que tú y yo necesitamos predicar el mensaje de salvación a tiempo y fuera de tiempo. Porque cuando dice que hay personas que ya han pasado lejos del alcance de la misericordia, está hablando de la muerte. Porque cuando hay vida hay esperanza. Pero obviamente en algún momento determinado la gracia se va a acabar para todos. Pero se acaba de manera particular para todo aquel que ya ha muerto o el que muera antes de que la gracia acabe, porque el solo hecho de morir ya automáticamente le hace cesar la gracia, porque ya no hay oportunidad de salvación luego de la muerte. Es en vida que hay que hacer las cosas. Y obviamente se nos hace un llamado para que seamos los que intercedamos
para que seamos los Abrahames modernos, para sacar a los pecadores de la muerte, para con humildad rogar a Dios perseverantemente por ellos. Noten cómo continúa esta cita mencionando que el espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor a favor del pecador. Quien pagó el precio de su redención, conoce el valor del ser humano. Al sentir por el mal un antagonismo que solo puede existir en una naturaleza pura e inmaculada, Cristo manifestó por el pecador un amor que solo la bondad infinita podía concebir. En la agonía de la crucifixión, Él mismo, cargando con el espantoso peso de los pecados del mundo, oró por sus vilipendiadores y asesinos, cuando dijo en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta cita, recuerden, la estamos mencionando, que está dentro del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, el capítulo 12, Abraham en Canaán. Y es que es sumamente interesante porque noten todos los detalles, lo que Cristo sintió, lo que Cristo manifestó, fue amor por el pecador, fue amor incluso por aquellos que lo estaban asesinando, que estaban burlándose de él. De ahí la palabra vilipendiadores. Vilipendiar, burlar, es lo mismo, ¿verdad?, que escarnecer. Ahí está esos verbos, ¿verdad?, sinónimos. Pero qué interesante que Dios nos está diciendo vez tras vez: yo amo al pecador, aunque aborrezco el pecado. De la misma manera, Abraham intercedió, tenía ese deseo vehementemente de que la gente se salvara. Noten cómo continúa también dentro de este mismo libro de Historia de los Patriarcas y Profetas, otra interesante cita de este capítulo 12, Abraham en Canaán. Abraham fue honrado por los pueblos circunvecinos como príncipe poderoso y un caudillo sabio y capaz. No dejó de ejercer su influencia entre sus vecinos. Su vida y su carácter, en marcado contraste con los de los idólatras, ejercían una influencia notable en favor de la fe verdadera. Su fidelidad hacia Dios era inquebrantable, en tanto que su afabilidad y benevolencia inspiraban confianza y amistad, y su grandeza, sin afectación, imponía respeto y honra. Del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro de este capítulo Abraham en Canaán, el capítulo 12. Yo creo que con esta cita pudiéramos hasta cerrar, pero todavía hay mucho más en el programa y de hecho en este instante recibimos directamente el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien nos va a hablar acerca de que la misión es de Dios. Sumamente interesante porque estamos afilándonos en esa dirección. Bienvenido, pastor y profesor. Cuando Dios nos llama a hacer su misión, debemos recordar que es su misión, la misión de Dios. La misión no es nuestra. En Mateo 28, 18 al 20, cuando Jesucristo manda a sus discípulos a ir y predicar el Evangelio, Él los manda a hacer discípulos. Se hace discípulos bautizando y enseñando. Pero para ser discípulos hay que ir y predicar. Y cuando uno va y predica, no necesariamente hace discípulos. Probablemente no haga ninguno. El caso es que la misión es de Dios. Nuestro trabajo es predicar. Nuestro trabajo es ir a la misión. Muchas veces nosotros los seres humanos nos sentimos muy desencantados cuando hacemos la misión y no vemos el resultado que esperamos. Esto es porque creemos que la misión es nuestra. Creemos que el trabajo debe tener éxito y si tiene éxito, es nuestro éxito. Si fracasamos, es nuestro fracaso. Nunca hay fracaso en la predicación del Evangelio porque Cristo nos ha mandado a predicar. Cristo nos ha
mandado a que hagamos su voluntad. Los resultados son de Él, y el que trabaja para Cristo nunca fracasa, siempre tiene éxito. Nosotros siempre pensamos en términos de números. Dios quiere que nos salvemos, pero Dios quiere que prediquemos. Dios quiere que nosotros hagamos su misión y que le dejemos el resultado a Él. Si nosotros siempre trabajáramos con esto en mente, nuestra misión fuera más placentera, porque sabemos que no es para la gloria nuestra, sino que es para la gloria de Dios. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias por este tremendo comentario y por toda la semana habernos ilustrado. Realmente esto es un antes y un después, y podemos obviamente con toda capacidad saber que la misión sí es de Dios. La misión no es nuestra y por lo tanto necesitamos entender nuestro llamado. Se hacen algunas preguntas para dialogar y luego vamos a pasar al repaso breve. Primero, ¿qué otros ejemplos en las Escrituras nos muestran que alguien cumplió su llamado a la misión? ¿Qué podemos decir de Juan el Bautista? ¿Podríamos decir que fue exitoso? Bueno, además de este ejemplo que se está mencionando aquí, de Juan el Bautista, el cual fue exitoso porque pudo preparar al pueblo, preparar a todas esas personas antes de la venida de Cristo, pudiéramos decir lo mismo de Jonás, que aunque originalmente no fue al llamado que Dios le había hecho, pudo cumplir la misión, como lo demuestran las Sagradas Escrituras. ¿Y qué decir de otros profetas que cumplieron su llamado profético y las almas llegaron a los pies del Salvador? Todos esos profetas mayores, profetas menores, ahí está el profeta Abdías, el profeta Amós, el profeta Isaías, Jeremías, todos esos profetas cumplieron su llamado de predicar el evangelio, predicar la misión. También se nos invita a leer Génesis 19, del 30 al 36, para responder a la pregunta, ¿qué nos dice esto acerca del carácter de algunos de los salvados de Sodoma? Bueno, Génesis 19, del 30 al 36, por razones de tiempo lo menciono a manera rápida. Dice que Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas estuvieron con él. Y ustedes saben lo que hicieron esas hijas. Tristemente, durmieron con su padre y tuvieron hijos de él. O sea, esto te dice que el carácter de estas hijas que se salvaron de Lot era también corrompido. O sea, ellos tenían una idea errada, no tenían principios, no tenían en ese sentido la ley de Dios. Y es por eso que algunas personas dirían, pero ¿por qué salvar a esa gente? Es que Dios no te ha llamado a salvar a los que ya están limpios, a los que no necesitan arrepentirse. Es a aquellos que hacen las cosas malas. ¿Qué otras lecciones podemos aprender del ejemplo de Abraham con respecto a la misión y cómo llevarla a cabo? Bueno, a Abraham no le interesaba que esa gente hicieran el bien o el mal. Él sabía que eran seres humanos, que finalmente el único culpable de lo que ellos hacían era el enemigo, y por lo tanto, él vio más allá de lo que simplemente estaba a la vista e intercedió por ellos. Piensa en esto. ¿Consideras que la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra fue un éxito o un fracaso? Claro que fue un éxito, porque solo el hecho de que Lot se salvara con su familia o con sus dos hijas, obviamente la mujer pudo haberse salvado, pero no lo hizo, te demuestra que la intercesión tuvo resultado. Y aunque sea un alma, vale la pena el poder ganarla para Cristo. Compartiendo brevemente el repaso de la lección de esta semana, vimos en la parte del sábado domingo que tenía que ver con el don de la hospitalidad, cómo Abraham tenía básicamente esto bien claro. En pleno calor del día, estaba pendiente de quién llegara, estaba en la puerta, era un dignatario, era alguien importante en la ciudad, pero no era para gloriarse de eso, sino para ayudar a otros. Y qué bueno que nosotros también debemos de practicar la hospitalidad siempre y cuando no sea dejándonos engañar, porque eso yo también lo puntualicé.
para que no fuera una confusión. En la parte del lunes estuvimos viendo el amor de Abraham por los demás y cómo Abraham ejerce esa gran cualidad de amar a todas las personas sin distinción, cómo intercede por los de Sodoma y Gomorra, cómo hace esa distinción y le dice, el juez de toda la tierra no va a hacer que muera el justo con el impío. O sea, Abraham fue un tremendo en la intercesión y de hecho, de eso también continuamos hablando en la parte del martes del espíritu de oración de Abraham, un hombre que cuando intercedió estaba orando prácticamente, estaba hablando con Dios, porque eso es precisamente la oración, y diciéndole y intercediendo sin importar, como habíamos mencionado, que no eran gente perfecta, eran gente malísima, pero aún así Dios escuchó la intercesión de Abraham. Y es por eso que llegamos a la parte del miércoles en la misión de Abraham, como aquí este sobrino de Lot, o sea, sobrino de Abraham, estamos hablando de Lot, viene y hace prácticamente lo mismo. El mismo espíritu de hospitalidad de Abraham lo tenía en este caso Lot, y cuando invita a los ángeles, él también estaba recibiendo esa misericordia de parte de Dios, pero por la intercesión de Abraham, y cómo finalmente sacado de ahí de forma milagrosa. Eso fue impresionante. En la parte del jueves estuvimos viendo la sumisión a la voluntad de Dios y cómo Génesis 12, cuando habla de cómo Abraham sale, de hecho yo compartí mi testimonio porque es parecido. Dios nos sacó a nosotros, nos mandó a estudiar, nos mandó a prepararnos para su misión, y qué bueno es poder seguir al Señor, someterse a su voluntad, así como lo hizo Abraham, aunque el camino no parezca claro. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Yo no diría en el día de hoy. Hemos aprendido toda esta semana que cuando Dios habla, que cuando Dios pide que nosotros hagamos su voluntad, Él nos capacita. Él nos llama a cumplir su misión, pero también va a nuestro lado. De hecho, lo que debe de inspirarnos finalmente es el amor, y el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora que hemos aprendido esta lección, ayúdanos a practicarla, a entender que es tu misión y no la nuestra, y por lo tanto, si alguien nos rechaza, sabemos que no es a nosotros, está rechazando nada más y nada menos al que envió el mensaje, que eres tú, y por lo tanto, ayúdanos, oh Dios, para sin ningún temor y sin ningún miedo poder predicar tu evangelio. Que esto empiece con nuestras familias, que empiece en nuestro hogar, pero que se extienda a nuestro trabajo, que se extienda con los compañeros de clase, a donde quiera que vayamos, que tu Santo Espíritu nos utilice para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana la lección número 5, excusas para eludir la misión. Esto pique y se extiende en el marco de este trimestre, el cuarto trimestre, la misión de Dios, mi misión. Esta semana su servidor ha compartido la lección número 4, compartir la misión de Dios, pero Omar Medina le tocará la número 5, excusas para eludir la misión. Luego su servidor retornará con la lección número 6, motivación y preparación para la misión, y así vamos avanzando. Esta semana hemos estudiado el texto a memorizar de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen, así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros.
Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Así como lo habíamos mencionado, nuevamente le traemos la información de que ya pronto se dará esta gran cena concierto de Radio Oasis de Esperanza. Recuerden que es una actividad profunda. Usted no tiene que ir obligatoriamente si no puede, pero sí puede enviar su donativo, puede apoyar este ministerio orando por nosotros y de esa manera seguir expandiendo el evangelio. Compartan también el link de la radio. De hecho, si usted va a la página de YouTube de Radio Oasis de Esperanza, al canal de YouTube, se va a encontrar con la promoción oficial en la voz de Omar Medina y también va a encontrar otras informaciones, algunos programas en vivo que hacemos, entre otras cosas. Recuerden que pueden llamar al 484-403-9612 para adquirir su boleta. 484-403-9612. Se le puede enviar por correo. Usted la puede pagar ya sea por Zelle o también puede arreglarse con nosotros de otra manera. Así que estamos disponibles a través de ese número y también del número oficial de la radio, que es el 203-302-0397. Una vez más, 203-302-0397. Muchísimas gracias por la fina gentileza de atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.